amados hermanos, que este día ha ocurrido algo muy especial y el tema que vamos a estudiar es un tema que está en el corazón de Dios de una manera profunda, hermosa, y es para nuestro tiempo. Y el tema que tiene que ver, hermanos, con algo que Dios ha estado guardando desde antes de la creación del mundo, porque para Él en su corazón tiene un anhelo, algo que debe cumplirse muy pronto, y Él, nuestro Dios, encubre sus secretos. Cuando uno ve, hermanos, en la Biblia, este es el libro de Isaías 53. En Isaías 53, nuestro Dios tiene la historia del Mesías de Israel en su primera venida. En la primera venida del Mesías de Israel, todo el anhelo de Dios para el pueblo de Dios viene a cumplirlo su Mesías. Él vino y dio la vida por ellos. Era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y el Señor vino a darles vida y vida en abundancia. Isaías 53 habla sobre el siervo de Dios, el Mesías de Israel, dando su vida. Y ahí el Señor esconde secretos. Aquí, si ustedes ven esta letra, yéndose hacia atrás, porque el hebreo se lee de derecha a izquierda, pero yéndose hacia atrás, 20, nos encontramos primero la Yud, la Shin, la Vav, la Yim, la Shin, la Mem y la Yod otra vez. Esta forma una frase, a cada 20 letras forma una frase que es Yeshua, Shmi. Jesús es mi nombre. Para que no quede la duda en ningún corazón, Dios encubrió el nombre de su Hijo amado aquí mismo. Y lo que el Señor anhela y lo que el Señor quiere hacer, hermanos, es cumplir todo lo que está en su corazón a través de su Hijo Jesucristo. Ahora bien, el día de hoy yo me enteré también de algo muy tremendo, impactante, y es que hace poco tiempo sucedió una historia real, verídica. Un hombre trabajaba en un lugar, en un kibutz en Israel, y mientras él estaba allí, todos habían ido a comer. Este hombre se quedó frente a una máquina y él se distrajo, y esa máquina era usada metía muchas papas en una cosa enorme, y metía muchas papas. Las papas ya estaban ahí, pero era muy profunda, y hasta abajo había unas cuchillas que cortaban todo y despedazaban todo. Este hombre iba caminando por la parte de arriba y se cayó y se fue para ahí, pero en ese momento la máquina estaba parada. Pero cuando él se cayó, se dio cuenta que esa máquina que se encendía solita iba a empezar a funcionar en un momento. Entonces él se dio cuenta que estaba a punto de morir. Y él siempre había sido una persona secular. Él no le interesaba la religión. Pero al estar en esa situación y sabiendo que en unos momentos iba a empezar a moverse esa máquina y lo iba a despedazar, él empezó a clamarle a Dios, a pedirle ayuda a Dios. Él empezó a decirle: Dios, ayúdame, auxíliame. Y empezó a gritarle: no quiero morir de esta manera. Y él gritaba, pero las personas que estaban comiendo no le ponían atención. Y cuando estaba desesperado y clamó más fuerte a Dios, de repente una mano entró y con gran firmeza lo tomó y lo sacó. Él solo vio la mano que venía, y cuando vio, tenía los números escritos aquí. Esta persona era un sobreviviente del Holocausto y tenía los nombres que les ponían los nazis. Y cuando él salió, se dio cuenta que era Salmán, así se llamaba ese hombre, Salmán. Y Salmán era un hombre triste y no hablaba con nadie. No le habían oído decir una sola palabra.
Él solo trabajaba, hacía lo suyo y se alejaba de todos. Era un hombre muy afectado en su corazón, Salmán. Pasó el tiempo, él empezó a buscar a Dios desde entonces. Y un día, este hombre dejó el kibutz y se fue a trabajar como taxista. Y mientras estaba como taxista él, subió un hombre, un anciano, y este anciano fue platicando con él, pero de repente ese anciano se acercó a él y extendió el brazo. Y cuando extendió el brazo, él vio el número en su brazo. Inmediatamente le llamó la atención, porque la primera vez cuando Salmán extendió su mano, él vio el número y se lo grabó en su mente. Y ahora este hombre extiende y él reconoció el número, y era el mismo número excepto el final, el dígito final. Cuando él lo vio, quedó impactado. Y entonces ese hombre él le preguntó: ¿usted es un sobreviviente? Y dice: sí. Y el hombre le comentó de que él había llegado a Israel buscando a su familia, pero no había encontrado a su familia. Entonces este hombre, que ahora era un taxista, decidió y le dijo: véngase conmigo, y se lo llevó al kibutz. Y cuando llegó al kibutz, él se fue directo con el hombre, tocó la puerta en la casa de Salmán, tocó la puerta, y Salmán en ese momento salió, pero Salmán ya no le estaba viendo a él, sino que estaba viendo a la persona que venía. Y que en eso él se vio algo que nunca iba a olvidar. Los dos ancianos se vieron y empezaron a caminar uno al otro, y se reconocieron entre ellos mismos como hermanos, y se abrazaron y lloraron, y se dieron cuenta que Dios había hecho un milagro para unirlos. Salmán había encontrado a su familia, y este otro anciano había encontrado a su familia. Pero este hombre judío, que yo les cuento, dice: yo fui salvado con un propósito, y es imposible no ver la mano de Dios en toda esta situación. Dios me estaba guardando para que yo tuviera parte en la restauración de estos hermanos, que pudieran encontrarse por fin. Ahora bien, la Biblia, hablando de Israel, dice, Éxodo 4:22, Israel es mi hijo, Israel es mi primogénito. Y el Salmo 2 nos dice, Israel es el Mesías es mi primogénito, es el Rey de reyes y Señor de señores. Y el pueblo de Israel estaba esperando a ese Mesías, pero lo que el pueblo de Israel ignora es que ese Mesías tenía que venir a esta tierra, y lo ignora porque no han leído Isaías y no le han creído a los profetas. Este profeta que escondió cada 20 letras, porque el Omnipotente tenía una razón para escribir esto, y escribió: Yeshua, Shmi, Jesús es mi nombre. Y el pueblo de Israel no ve a su Mesías, pero el Mesías es Jesucristo, Yeshua HaMashiach, la salvación de Israel y de todo el mundo. Y Dios tiene un plan. Aquí tiene al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que dio su vida por expiación de los pecados de su pueblo Israel. Aunque nunca hizo maldad ni hubo pecado en su boca, Él dio su vida por el pueblo de Israel. Y el Señor está en el proceso de restaurar todas las tribus. Él dijo: no he sido enviado sino a las tribus perdidas de la casa de Israel. El Señor está en el proceso de recuperar las 12 tribus de Israel para Él mismo, porque Él es el padre de ellos, es el esposo de ellos, es el hermano de ellos, es el primogénito de Israel, y también es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, aquel que pagó, expiando con su propia vida y su propia sangre todos los pecados, y después fue resucitado, porque Dios tiene planes inmensos todavía. Pero Dios no se detuvo ahí.
Isaías 49 nos dice: poco es para mí que me reúnas a las tribus perdidas, también te di por salvación hasta lo último de la tierra a todas las naciones. Por eso hay personas como yo y como Ruth y otros como Urías Eteo, que voltearon sus ojos al Omnipotente a buscar al Todopoderoso, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Porque existe una promesa de Dios a Sara, donde le dijo: tú serás madre de una nación y del conjunto de naciones. Y Dios cumple lo que dice aquí en el libro de Isaías 53. Y si usted es judío, vea lo que dice Isaías 53, allí verá al Hijo de Dios. Y lea también Zacarías 14, ahí verá que el Hijo en la primera venida no fue reconocido, y en la segunda venida él sí es reconocido. O el Salmo 22, que empieza a decir: Elí, Elí, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero el mismo Salmo 22 dice: horadaron mis manos y mis pies. Porque nosotros los pecadores hemos horadado las manos y los pies del Mesías de Israel. Y Dios cumplirá el propósito por lo cual vino el Mesías: reunir a todas las tribus perdidas de la casa de Israel. El mensaje de hoy tiene que ver con España y Sefarad, el gran secreto de Dios. Dios tiene un gran secreto con España y Sefarad. Dios tiene un gran secreto. Aquí nosotros vemos que el Señor esconde lo que está en su corazón y se lo da a ciertas personas, a todo el que se acerca a Él. Dice Mateo 13:9: el que tiene oídos para oír, oiga. Y dice entonces, acercándose los discípulos, dijeron: ¿por qué les hablas en parábolas? ¿Por qué? ¿Por qué les hablas en parábolas? Y Jesús respondiendo le dijo: porque a vosotros os es dado saber en los misterios del reino de Dios, mas a ellos no les es dado. Dios abre su corazón con aquellos que aman. En Italia, en la China y España, Italia, China y España, todo el mundo está hablando de ellos ahorita en medio de la COVID. Pero en la Biblia es interesante que además de Grecia, a los países que Dios muestra y menciona por nombre directamente, en este tiempo final, entre el grupo está Grecia, Italia, la China, a la que llama Sinimen, en Isaías 49:12, y España. España, sí. A los ojos de Dios España es muy importante y queremos ver nosotros. España, Hispania era llamado también, lo llaman lo último de la tierra. En aquel tiempo ellos viajaban por todos lados y pensaban que el último lugar de la tierra era España, el peñón de Gibraltar. Y hay un misterio. Dice Romanos 15:24, está hablando Pablo, el apóstol de Dios para las naciones. Dice: cuando partiere para España iré a vosotros, porque espero veros al pasar por ahí, dice, en mi jornada, y seré encaminado por vosotros hacia allá. Si en parte primero hubiera disfrutado de vuestra compañía. Hermano, Dios envió a su siervo Pablo a España. Cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros, romanos, italianos, pasaré entre vosotros rumbo a España. Hermano, el libro a los romanos termina hablando con su siervo que necesita, anhela ir a España. ¿Por qué? Porque Dios tiene un plan para España, hermanos. Pero porque Dios, hermano, tiene también un misterio escondido en el asunto de España. El misterio de Dios. Dios tiene un misterio. Y le dijo al Señor: ve, porque instrumento escogido me es este, hablándole a Pablo, para que lleve mi nombre en presencia de los gentiles, de las naciones, y de los reyes, y de los hijos de Israel.
Para el tiempo de Pablo, las tribus ya se habían perdido. Las tribus habían sido llevadas en medio de las naciones y muchos de ellos estaban en España. Y dice en Romanos 16:25: y el que tiene poder para confirmaros según mi evangelio y la predicación de Cristo, según la revelación o el apocalipsis del misterio encubierto desde tiempos eternos. Hermano, Dios ha estado encubriendo un evangelio desde tiempos eternos. Dios tiene planes, Dios ha estado guardándose, ha estado haciendo cosas. Y dice Romanos 11:25: porque no quiero, hermano, que ignoréis este misterio, que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que en parte el entendimiento ha acontecido en Israel, o sea, ha habido un endurecimiento en parte, dice la Biblia, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Hermanos, Dios tiene un misterio y ha endurecido el corazón, ha cegado a Israel hasta que las naciones que Él anhela que entren, porque te di también para luz a las naciones, dice el profeta Isaías, en el capítulo 49, hasta que ha entrado la plenitud de los gentiles. El misterio de Dios en Efesios 3:5 dice: misterio que en otras edades no se dio a conocer a los hijos de los hombres, pero ahora es revelado a los santos, a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, y copartícipes de su promesa en Cristo, en el Mesías, por el Evangelio, por las buenas nuevas. El Mesías, su sangre fue derramada, su sangre fue dada, el Mesías nos cubrió, a todas las naciones las cubrió con su sangre, a todo aquel que le diga sí. No es para todo el mundo, es al quien se arrepiente y le dice que sí, pero está abierto para todo el mundo. Juan 3:16 lo explica. Y lo tremendo es que cuando Dios dijo: Israel es mi hijo, mi primogénito, Él estaba pensando en todo Israel, pero también en las naciones perdidas, que son coherederas y parte del mismo cuerpo, ahora con el Mesías, porque la sangre es la vida. La vida está en la sangre y lo que redime es la sangre. El misterio de Dios, pero en que los días de la voz del séptimo ángel, cuando Él comenzara a tocar la trompeta, el misterio de Dios será consumado, como Él lo anunció a sus siervos los profetas. Las trompetas no han sonado todavía, están empezando y empezarán a sonar dentro de muy poco, después de la gran tribulación, del capítulo 6 y capítulo 7 de Apocalipsis. En el capítulo 8 aparecen las 7 trompetas. Y la última trompeta, dice en Apocalipsis 10:7, que cuando comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se va a consumar. El misterio incluye el rapto y la boda. Dios va a llevarse a todas las naciones que sean salvas y que hayan cumplido el propósito de Dios y que han llegado a la estatura del varón perfecto, porque Dios iba a tener un pueblo a imagen y semejanza del primogénito. En 1 Corintios 15:51 dice: aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta. Ya sabemos que el misterio de Dios se consuma en la final trompeta. Ahora, el misterio de Dios incluye: somos un solo cuerpo en Cristo, el Mesías de Israel. Son la boda del Cordero con todos los santos. Es el arrebatamiento, rapto, y ahí inicia el reino de Dios. Los gentiles son unidos en uno con Israel, las naciones llegan a ser parte de Israel, y Sara iba a dar a luz naciones, y los da a luz. Sucede en la final trompeta, es en la séptima trompeta, y únicamente incluye a los vencedores de todas las naciones. El Señor, los tibios no van a participar. El Señor dice: sed santos porque yo soy santo. La gente que está caminando rectamente en santidad y en arrepentimiento va a participar de las bodas, y nadie más. Es mentira que alguien está pecando y es llevado en las bodas. Es falso. España, Safán, Sefarad. Esos nombres se lo daban a España. España, Safán y Sefarad. Por mucho tiempo
Los cartagineses, los romanos, los griegos y otros llamaban Safán también a España. Y Dios también permitió, y los judíos lo llamaban Sefarad. Observen la F y observen la P. En el hebreo, la F y la P es la misma letra. Lo único que cambia es un puntito que le ponen para hacer el sonido más fuerte, para hacerlo sonar como P. Y entonces SFN es SPN también. Safán es como que éramos Zapán. Pero Safán significa conejo. Si ustedes lo estudian, verán que la palabra, como le daban antes del nombre a España, le llamaban el lugar de los conejos. Y aquí estamos, España también contiene las 3 letras S. Y Dios tiene un misterio escondido en todo eso. Separado, los separados. Porque Dios, sus tribus fueron diseminadas en las naciones y muchos fueron llevados para España. España es separada. Esto lo podemos ver en Abdías 1:20. Está hablando del tiempo del fin. Vea usted todo Abdías y va a darse cuenta que está hablando del tiempo del fin, está hablando del juicio a Edom, que es el Islam. Dice, y los cautivos de Jerusalén que están en separado, o sea, en España poseerán la ciudad de Negev. El Señor está hablando que los sefarditas, el pueblo de España, los judíos de España, iban a ser llevados nuevamente a Israel y ellos iban a tener parte en las ciudades del Negev. Ahora, yo quiero leerles Ezequiel 39, dice 27. Y ellos sentirán su vergüenza y toda su rebelión con que prevaricaron contra mí, cuando habiten en su tierra con seguridad, y no haya quien lo espante. Y dice, cuando los saque de entre los pueblos y los reúna de la tierra de sus enemigos y sea santificado en ellos ante los ojos de muchas naciones. Estoy leyendo Ezequiel 39, del 27 al 28. Y dice el Señor, y sabrán que yo soy Jehová, su Dios, cuando después de haberlos llevado al cautiverio entre las naciones, y hablando de todas las naciones, dice, los reúna en su tierra, en Haaretz, en su tierra, en Israel. Pero luego agrega, sin dejar ninguno solo de ellos afuera. O sea, Dios va a tener a todo su pueblo de Dios reunido en Israel. En hebreo, la palabra separada es muy especial. Separada, sefer, sefar, safer y cifra. Usted nota que es SFR. SFRD se dice separado. Sefer se dice SFR. Saber, Fe, Resh, Dalet. 3 diferentes letras. Saber, Fe y Rosh. Estas 3 letras forman la palabra Sefer. Y esa palabra Sefer nos habla de un escrito, de una carta o de un libro. Y también se puede formar la palabra Sefar. Ustedes los puntitos forman las letras Sefar. Esa palabra significa censar o contar personas. O sea, tiene que ver con personas contadas y con personas escritas. Y tiene que ver con un libro. Y Safer, que del arameo significa escriba, secretario bendito, un escriba. O sea, todo esto está relacionado con el hebreo también. Entonces la palabra Sefer, Safar, Cifra y Sefarad tienen que ver con el rollo y es el libro de Dios, el Sefer de Dios. El Safer tiene que ver con los escribas de Dios. Cifra tiene que ver con letras, pero también con cantidades de personas, y tiene que ver con un censo. Recuerden lo que hablamos un rato: separado, sefar, censar o contar personas. Es decir, tiene que ver con personas separadas. Ahora, el Señor también hablaba de Tarsis en la Biblia. Una de las maneras, la palabra separada aparece en la Biblia, pero la palabra Tarsis también aparece en la Biblia. Usted recuerda las naves de Tarsis que enviaba Salomón, y había un hombre, un profeta llamado Jonás, que en su desobediencia estaba buscando las naves que partían para Tarsis. Tarsis era conocido por Salomón, ¿verdad? Y Jonás estaba llamado a darle buenas noticias a los gentiles, a Nínive, para que no fueran destruidos. Él no quiso,
Y él quiso huir hacia Tarsis. ¿Y por qué? Si él aborrecía a los gentiles, ¿por qué se va para Tarsis? Tarsis es Tartessus, un lugar en España, una mina, un lugar donde había mucho dinero, un lugar de muchas riquezas. En ese lugar iba Jonás tratando de huir para ahí, pero el Señor lo detuvo y lo llevó que cumpliera su propósito para que hubiera vida para ese pueblo de Nínive. Y el pueblo de Nínive se arrepintió, hasta los animales ayunaron y Dios los perdonó. La misericordia de Dios es altísima. Ahora bien, hay un tesoro escondido. La Biblia dice: Israel es mi tesoro. La Biblia lo menciona en Éxodo 12, pero también dice: Israel es mi hijo, mi primogénito, en Éxodo 4:32. Y en Mateo 13:44, el Señor Jesucristo, durante las parábolas, porque Dios habla en parábolas, Dios habla cosas escondidas para que no todos los entiendan, solo los que se acerquen a Él. Y dice: además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido. Dios tiene algo escondido, algo que lo tiene escondido en un campo, y explica que el campo es el mundo, el cual un hombre halla, y este hombre lo esconde otra vez de nuevo, y gozoso va y deja todo por el tesoro. Ahora bien, el tesoro es Yeshua HaMashiach, el primogénito, el Hijo de Dios, el que dio la sangre y cubrió todo Israel con su sangre. Señor, perdónanos porque no saben lo que hacen. Esa oración fue aceptada por el Todopoderoso Abba, nuestro Padre Celestial. Ahora, pero Dios dice que hay un tesoro escondido, y el tesoro escondido es el pueblo de Israel también. Ahora, existe una perla. El Señor habla también en Mateo 13:45. El reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, y que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. O sea, el Señor está dispuesto a dar todo por el tesoro. El Señor está dispuesto a dar todo por la perla. Ruth, el mar nos habla de multitud de naciones y lenguas. Y Ruth, allá en lo profundo del mar, fue sacada de entre las multitudes de naciones y lenguas. Y esta mujer, una gentil que amaba a Dios, fue guardada eternamente dentro del tesoro que es Israel. Así sucede con todos los gentiles del mundo, aquellas personas de todos los lados, los goyim, le llaman ellos en Israel, que aman a Dios, que anhelan a Dios. No son ciudadanos de segunda clase, no, son de primera clase. Lo que les da la vida es el Mesías, la fe en Jesucristo. Ruth es la abuelita de David, porque el Señor quería dejar bien claro de que es la sangre del Cordero la que nos da la vida. Y el amor que ella demostró por el pueblo, por Israel, por el pueblo de Dios, fue inefable. Y Dios apreció ese amor que Ruth tuvo por él. Ahora, al final, que el Señor habló 7 parábolas, y todas las parábolas tienen que ver con una consumación, las bodas del tiempo final. Les dice el Señor en Mateo 13:51: ¿habéis entendido estas cosas? Todas estas cosas, no solo algunas. ¿Habéis entendido todas estas cosas? Y ellos respondieron: sí, Señor, sí lo entendimos. Entonces el Señor le dice en el siguiente verso: por eso todo escriba, ¿se acuerda del escriba? Sefer, docto, escriba docto, erudito, en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia, es alguien que tiene cuidado por los demás, por la vida de nosotros, y saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Dios tiene un tesoro en medio de las naciones y anda buscando a su pueblo, gente perdida que no conoce, pero que Dios los ha conocido desde antes de la fundación del mundo, y los reconoce como hijos. Y aquí empieza, vamos a ver, Safán. Allá también le llamaban Safán, significa conejo, conejo. Y había un escriba que se llamaba Safán. Y este escriba, que su nombre cualquiera lo miraba, decía conejo, tiene un secreto también, es también un tesoro escondido. La Torá, el libro que Dios mismo escribió con sus manos, el original de la Biblia, se había perdido y fue encontrado. Y en el segundo Reyes 22:8 dice la Biblia: entonces dijo el sumo sacerdote Hilcías al escriba Safán:
he hallado el libro de la ley, la Torá, en la casa de Jehová. Encontró el libro que Dios había hecho, imagínense. Hilcías dio el libro a Safán y lo leyó. Sefer, de donde viene separada, tomó el libro y lo leyó. Ahora escuchen, el Señor encubre cosas. Safán en la Biblia se escribe así: sin, fe, nun. Significa ocultar, como algo valioso, algo escondido, es un tesoro. Y también la misma palabra es una especie de conejo escondido, como una liebre. Entonces la gente no llamaba conejo, pero también decía: hay un tesoro escondido ahí, hay un tesoro escondido ahí. Y hermanos, ya recibe la ley de Dios, Sefer, donde viene separado. Y tiene que ver con contar personas también. Y Dios está dando a conocer de que Él está escondiendo algo. Y ahora, hermanos, aquí en Safán es SFN o SPN. SFN es igual a SPN, Span, de donde viene la palabra Spanish. Ish significa hombre. Spanish significa el nombre. Tesoro escondido. Un tesoro escondido en España, hermanos. Y ahí viene Hispania. Y es bien interesante. Al partir la palabra nos queda aquí, Span, de Safán, Ia. En la Biblia, cuando usted ve Isaías, Jeremías, ese Ia habla de Jehová. Y Ji en el hebreo es un problema para los gringos, porque para un gringo Ji significa él, pero en hebreo Ji significa ella. Entonces ellos tienen que cambiar toda su mente. Y para colmo, Hu en hebreo significa él. Y Hu en inglés significa quién. Entonces cuando un gringo está hablando, toda su mente se ve un gran problema cuando trata de hablar en hebreo. Pero aquí, ella, Safán, un tesoro escondido de Jehová. Hispania o España significa también ella es un tesoro escondido de Jehová. Y luego viene la península ibérica. ¿Te recuerdas? Toda el área se llamaba la península ibérica. Y de ahí viene la palabra Iberoamérica. Iberoamérica, ibérico. Esa palabra viene de Eber. De Eber. Y de la palabra Eber viene la palabra hebreo o ibrit, que es la palabra ibrit o ibrit. Ibrit es el idioma hebreo, ibrit es la persona hebrea, y de ahí es la palabra Eber. En España existe un río que se llama Ebro, que es el río hebreo. Ahora bien, Dios hizo algo tremendo, porque Eber, uno de los significados de Eber es el que cruza al otro lado, el que pasa al otro lado. Así Eber era un patriarca. Él fue uno de los antepasados de Abraham, dio a luz a Abraham. Él cruzó, ahí el hebreo le llamaban Abraham el hebreo. Él cruzó para llegar a Canaán. Después los hebreos cruzaron el Mediterráneo para llegar a todo el área, incluso Dinamarca, Danmark, la marca de Dan significa British, el nombre del pacto británico. Y luego se encuentra Spanish, el nombre del tesoro escondido en España. Ahí el Señor se los llevó y los escondió el Señor, porque Eber significa que cruza al otro lado. Y la idea es que cruza hasta llegar al reino de Dios. Iberoamérica. Entonces, se da algo interesante en España. Ahí están las ciudades y apellidos que son de origen hebreo, muchos, pero estamos hablando de miles, es increíble. La palabra Toledo es una ciudad, Sevilla es una ciudad, Granada es una ciudad, Barcelona es una ciudad, Medina es una ciudad. Aquí en Guatemala está la palabra Zacapa, es una ciudad, pero también todas estas son palabras hebreas. Zabala, de Zabulón, Aguilar, Barahona, Pérez son palabras hebreas. Arias, Gómez, López, Juárez, Rodríguez tienen significado en hebreo incluso.
Baraona es hijo de Jonás. Simón Pedro, hijo de Jonás. Simón Baraona. Ahora, Dios es un Dios omnipotente. Él esconde las cosas. Y hace años el Señor me mostró algo y a mí mi vida siempre me ha impactado cómo Dios encubre cosas. Delante de nuestros propios ojos nos encubre cosas. Nosotros no lo vemos, somos ciegos. Ahorita que la humanidad ha sido encerrada y se les ha puesto tapada la boca y capturada, se están dando cosas de locura extrañas. Los animales están afuera, la gente está encerrada, encarcelada. Muchas cosas ilógicas están pasando porque esto nos está preparando para entrar a la gran tribulación primeramente y después al reino de Dios. Ahorita se está formando el gobierno mundial a escondidas de toda la gente. Pero una de las soluciones va a ser esconder el dinero y inyectarle a todos su chip posiblemente para evitar el dinero porque está muy contagiado. Escuchen, hay mucha mentira, inmensas mentiras por todos lados. Y es importante que amemos la verdad hasta lo sumo. La Biblia dice que aún escogidos, si fuera posible, serían engañados. Es decir, el nivel de mentira que está llegando a esta humanidad es enorme, inmenso. Ahora bien, nuestra iglesia se preparó para esta época porque Dios nos hizo saber que venía este asunto. Pero cuando Dios nos diga que tenemos que salir y dar el evangelio, lo estamos dando y lo daremos. Porque yo no tengo temor del hombre, yo tengo temor de Dios. Y sí, siento mucho temor de Dios no estar en el momento de Dios haciendo lo que Dios quiere. Por eso, en el día que Dios nos hable, tenemos que hacer las cosas a la manera de Dios. Y leer la Biblia. A veces se nos olvidan, hay cosas que son básicas que a veces se nos olvidan. Yo estaba leyendo hace poco el libro de Corintios. Usted recuerda que después del libro de Romanos viene el libro de Corintios. Y ahí el Señor nos pone y nos recuerdan algunas cosas. Por ejemplo, en el 12:2 dice de 1 Corintios: ¿sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba, llevándoos como se llevaba a los ídolos mudos? Entonces, por tanto, vamos a ver que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Dios es santo. El Mesías es santo. Yeshua es santo. Y el Señor te está diciéndonos aquí: eras gentiles, eras Goyim, ya no lo eres. Ahora la sangre del Cordero te ha cubierto, ahora eres uno con Israel. Toda la iglesia es una con Israel. Fuimos insertados, no tenemos nada que jactarnos. Somos una plantita, una ramita puesta dentro del árbol. El árbol es Israel. Y hay de aquel que se vuelva contra Israel. El Señor no cambia, el Señor es el mismo, ahora y por los siglos. Y el pueblo de Dios tiene que recibir la palabra de Dios, porque a través de la palabra viene la fe, y lo que nos salva es la fe. Dice la Biblia que para todo aquel que en él creyere sea salvo. Y dice, por ejemplo, en el 1 Corintios 2:21, porque pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. O sea, por darle la palabra de Dios, el evangelio. Es que hay salvación, la palabra, lo que viene de Dios. En 1 Corintios 1 dice en el verso 14, en el verso 13: ¿acaso está dividido Cristo? O sea, Cristo no está dividido, es solo uno. ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? Y dice: ¿o fuiste bautizados en el nombre de Pablo? No. Cuando alguien es bautizado, creyó, es bautizado después en el nombre del Señor Jesús, debe ser bautizado. Doy gracias a Dios que ninguno de nosotros se ha bautizado, sino que a Cristo y a Gayo. Imagínese usted, él le predicó a cientos, a miles de personas de los Corintios, y dice: a ninguno he bautizado excepto a Cristo y a Gayo, para que ninguno diga que fuiste bautizados en mi nombre. Él no quería tomar, porque dice: Pablo no es nada, Pedro no es nada, Apolos es nada, y todos los demás no somos nada. Y dice entonces:
Y el verso 16, también bauticé a la familia de Estéfano. De los demás, no sé si he bautizado a alguno, ni me acuerdo si he bautizado a alguno. Imagínense. Y dice, pues, y esta es la razón, pongamos atención, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. ¿Por qué? Porque la cruz de Cristo es lo que nos salva, su sacrificio en la cruz es lo que nos da la vida. Y eso es la buena noticia, que no es por obras para que nadie se gloríe. Por eso dice que agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Para el mundo es locura, pero Dios sabe bien lo que está haciendo. Y es la sangre del Cordero la que nos salva. Y si creemos en Él, somos salvos. Luego dice en el verso 1 Corintios 1:22, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Ahora, muy interesante, los judíos piden señales y los griegos sabiduría. Muy bien. Muy bien. Ahora Dios ha sido tan bueno que le da señales, pero Israel no quiere entender. Escuchen, la Biblia dice que el Señor Jesús fue hecho maldición por amor a nosotros, porque dice la Biblia, maldito el que es colgado en el madero. El Señor fue hecho maldición porque Él permitió que lo colgaran en la cruz por amor a nosotros, para pagar el precio, porque nosotros somos los que hemos sido maldecidos porque nuestro pecado. Nosotros pecamos, Él era inocente, nunca había pecado. Ahora bien, en los tiempos actuales, no hace muchos años, Israel tuvo un hombre que también fue colgado en el madero. Era un espía, se llamaba Eli Cohen. Eli Cohen era un espía en Siria. Se esforzó por ayudar a Israel, dio toda la información que necesitaba a Israel, y muchos piensan que gracias a la información que él dejó, porque él lo mataron, pero gracias a la información que él dejó, muchos creen que Israel pudo ganar la guerra de los 6 días donde fue tomada Jerusalén. Pero hay algo, el Señor le dio un mensaje y ellos no lo quisieron entender, no se fijaron. Eli Cohen. Eli significa mi Dios o Dios mío. Cohen es sacerdote. Es decir, Eli Cohen significa el sacerdote de mi Dios. Imagínense esto. El sacerdote de mi Dios fue colgado en un madero. ¿Por qué? Porque Eli Cohen fue colgado también. Y lo colgaron. Y ellos miraban, y ellos hasta la fecha les duele que Eli Cohen haya muerto. Y no se fijan que el todopoderoso, el sumo sacerdote, el Mesías de Israel, fue colgado en un madero por amor a ellos y a nosotros. A pesar que ellos piden señales, y Dios sí se las da, pero no las ven, ni las quieren ver. Pero que hay una señal: Cristóbal Colón. Iberoamérica fue descubierta, toda América fue descubierta por Cristóbal Colón. Y Dios nos dio ahí también una parábola, porque Dios es un Dios que da parábolas. El nombre de Cristóbal Colón realmente es Cristóforo Colombo. Y Cristóforo significa el portador de Cristo, es el portador del Mesías. O sea, él llevaba al Mesías que cruza el agua, Colombo. Es un nombre de una paloma también, Columba. Y él, en el tiempo, en 1492, la reina Isabel la Católica y toda España se había vuelto contra el pueblo de Israel, e Israel en esa época llevaba ya casi 2000 años, y pensémoslo, 2000 años viviendo en España. ¿Y cuánto tiempo llevamos nosotros en América? Como 500 años, nada más. Y ellos llevaban 2000 años viviendo en España. Y fueron expulsados de un día para otro, tuvieron que dejar todas sus posesiones. ¿Por qué? Porque ellos no aceptaron volverse al catolicismo. Porque sabe una cosa, el catolicismo no salva a nadie. El que salva es el Mesías de Israel. Ellos no lo sabían. Pero los católicos hicieron cosas terribles en esa época. Y no los condenaremos porque todos somos pecadores. Y escuchen, el Señor usó eso para una parábola, para lograr cosas también para el futuro.
los moros estaban perdiendo la batalla, eran los islámicos, estaban perdiendo la batalla en un lugar que se llamaba Santa Fe, una ciudad que se llamaba Santa Fe. Y allí llegó Cristóbal Colón, habló con ella de que quería encontrar un lugar, buscar un lugar. Él no sabía exactamente qué andaba buscando, pero él quería cruzar el océano. Ella le dijo que sí, estaba bien, y otros judíos lo ayudaron, y muchos judíos estaban en las cárceles, y se les habían dado hasta el día 2 de agosto de 1492 para que ellos estuvieran en España. Si no, los mataban. Entonces él tuvo que salir y llenaron la Niña, la Pinta y la Santa María, 3 barcas la llenaron y salieron del puerto de Palos, y la llenaron de judíos, de gente que estaba en las prisiones, eran judíos, la mayor parte de ellos, y salieron el 9 de Av, que en nuestro calendario es el 2 de agosto, en la madrugada del 2 de agosto salieron ellos. Viajaron 70 días por el océano y llegaron a un lugar en San Salvador. Era la isla de Guananí, a la cual le pusieron San Salvador, y se descubrió Iberoamérica. Ahora bien, ¿cuál es la parábola? El Mesías de Israel cruza el agua, sale del puerto de Palos. Jesucristo, el Mesías de Israel, en la cruz, el puerto de Palos, empezó su iglesia a fluir, a viajar en medio de las multitudes, naciones y lenguas, y todo el que recibía la sangre entraba en las barcas. La iglesia, el templo de Dios, está formado por lugar santo, santísimo y atrio. Y en el tiempo de la expulsión de los judíos, Dios durante esos 70 años los guardó en medio de la multitud de naciones y lenguas, que es lo que son los mares en la Biblia, y llegaron hasta Guananí. No sé lo que significa la palabra Guananí, pero me llama la atención que Aní significa yo. Yo no sé exactamente todo, pero la palabra, a Guananí le dieron el nombre de San Salvador, porque ellos fueron salvados ahí. Después ellos encontraron la Dominicana. Dominicana es el Canaán de Dios. Y hubo un lugar donde cuando se fue a destruir a la Santa María, hicieron el fuerte de Natividad, porque fue destruido en un 24 de diciembre, que es el día de la Natividad, según mucha gente, pero realmente nosotros sabemos que el Señor Jesucristo nació en septiembre, pero la época de diciembre fue cuando Dios, 9 meses, entre septiembre y diciembre, Dios bajó de su trono y se hizo una semillita dentro del vientre de María, el Hijo eterno, porque hay un Padre eterno que tiene un Hijo eterno. El Hijo eterno llegó, y el Señor estaba en el proceso de lograr que su pueblo se encontrara por él. Dios está por restaurar a las 12 tribus. Esto sucederá antes de la segunda venida. Cumple con la promesa de Dios a Abraham y Sara, porque Dios ama a Abraham y Sara. Cumple con la promesa de Dios, porque Dios cumple sus promesas. Jesús, el Mesías, vino a dar su vida en expiación por las ovejas. Y dice la Biblia en el libro de Ezequiel 39, dice que no vaya a dejar ni uno solo allá afuera. Él los va a recobrar a todos. Luego, al no ser bien recibido en su casa, él fue a buscar a todas las naciones. Pero entre las que fue a buscar entre las naciones fue a un pueblo al que él lo llamó Lo Amé. Eran las tribus perdidas de la casa de Israel, que se volvieron contra él, lo regó en medio de las naciones. Y dice la Biblia en el libro de Oseas, y en lugar donde se le dijo, ustedes no son mi pueblo, les será dicho, vosotros sois hijos del Dios viviente. Dios está en el proceso de restaurar a todas las tribus, porque el amor de Dios es para todo el mundo. Dios anhela terminar su labor de amor con todo el mundo. Israel está aquí en medio de todas las naciones, y aquí está España en medio del mundo antiguo y el mundo nuevo, hacia arriba y hacia abajo. En el mero centro está España, Zafán. Y aquí se vino para este lado, y aquí del área británica, British, el nombre del pacto, se vino para acá, y luego de aquí
de Spanish, el nombre español, se vino para este lado, la península ibérica de Eber, se vino aquí y ahora está aquí. Es decir, Dios cumplió con su promesa de regar a Israel por todas las naciones y luego ahorita está en el proceso de recorrer y recoger a cada uno de la tribu de Israel. Dios cumple, Dios lo hará de nuevo. Y hermanos, Dios es omnipotente y no hay nadie como Dios. Benjamín Netanyahu tenía un hermano, Natanael Netanyahu. Y Natanael Netanyahu participó en la liberación de unos judíos que habían sido secuestrados en Uganda por Idi, en el lugar de Idi Amin Dada. Él era el que gobernaba, el presidente de ese país. Pero Dios dio ahí otra parábola. Y la parábola que dio el Señor ahí tiene que ver con el tiempo del recogimiento de su pueblo. Ahí estaban un grupo de nazis y un grupo de palestinos islámicos. Los habían agarrado al pueblo de Israel, los tenían en un aeropuerto, los iban a destruir, tenían lleno de dinamita todo y tenían más de 100 personas puestas en ese lugar, entre la vida y la muerte, amenazando de destruirlos. Pero sabe una cosa, Dios es quien manda en los asuntos de los hombres. Israel envió un grupo de rescate y el que lo dirigía era el hermano de Benjamín Netanyahu, el actual primer ministro de Israel. Ese hombre se llamaba Natanael Netanyahu. Ahora, es bien interesante. Natanael significa dado por Dios. Netanyahu significa dado por Jehová. Es un regalo. Un regalo dado por Dios, un regalo dado por Jehová. Ellos llegaron y era el comandante general de todo eso, era el que mandaba. Llegó ahí con sus barcos, con sus aviones, bajaron y ellos llegaron y empezó una gran batalla, pelea, y ellos en alrededor de 50 minutos vencieron a los alemanes y a los islámicos. Y cuando llegaron al lugar, ellos gritaron en hebreo: ¡todos al suelo! Uno o dos no hicieron caso, pero todos los que se humillaron y se fueron hasta el polvo y se quedaron hasta el suelo, ellos no fueron librados, porque los alemanes y los islámicos se mantuvieron de pie. Y cuando el pueblo, el ejército, los comandos llegaron, empezaron a matar y mataron a todos los que estaban de pie. Y eso nos debe dar un mensaje. Si queremos ser sabios, tenemos que humillar nuestro corazón. Nosotros no somos sabios, nosotros no somos capaces, nosotros no valemos nada, no somos nada, que nadie nos engañe. Jesucristo es todo. La sangre del Cordero es lo único que importa en nuestra vida. Y este comandante, el regalo de Dios dado por Jehová, tuvo que morir en ese lugar y murió, dando su vida para la salvación de esta gente. Es un símbolo y figura de Yeshua HaMashiach, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que vino a dar su vida por todos nosotros. Y ahora Dios está empezando algo nuevo. Estamos a punto de cruzar hacia una nueva historia. Estamos a punto de entrar hacia el reino de Dios. Pero van a haber unas batallas increíbles. Pero esto se fue enseñado para que nosotros sepamos que el Dios de Israel, de Abraham y de Jacob es fiel. Él cumple su promesa. Él hace lo que dice que va a hacer. Y podemos confiar absoluta y completamente en la sangre del Cordero para nuestra salvación. Si usted es judío y está viendo este video, yo no sé si lo verá, pero si usted es judío, sepa que el amor de Dios fue expresado en una persona. Se llama Yeshua, salvación. Aquel que lo amó hasta lo sumo y sufrió indecible por amor a usted. Y si usted es el Mesías de Isaías 53, y yo le pido que lo lea para que usted reconozca, leyendo, Yeshua es el Mesías. Jesús es el hombre judío más importante de la historia humana, que ha afectado para bien a toda la humanidad. Y lo hemos conocido.
Y cada día hace milagros. Y con nosotros, mi esposa y yo, Él ha tenido mucha misericordia. Y esperamos que la tenga con usted también, con los que vean este video. En el santo nombre de Jesús damos gracias por su amor inefable.